Análisis de datos en una investigación cualitativa. El análisis de los datos resulta ser un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones que realizamos con el fin de extraer significados relevantes en relación con un problema de investigación. El análisis de datos se lleva a cabo generalmente preservando la naturaleza textual, es decir, tal como está, tal como recabamos, poniendo en práctica tareas de categorización y sin recurrir a las técnicas estadísticas. En la recolección de datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados de la realidad, a los cuales nosotros les damos estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en narraciones de los participantes. Pueden ser a partir de datos visuales, fotografías, videos, pinturas, auditivas, grabaciones. Pueden ser textos escritos, documentos, cartas, etc., ¿no? O expresiones verbales y no verbales, como respuestas orales y gestos, en una entrevista o grupo de enfoque. Además, las narraciones del investigador, aquellas anotaciones o grabaciones que están en la bitácora o en el portafolio de campo o en el diario de campo, ya sea en una libreta o en un dispositivo electrónico. Es menester señalar que en la investigación cualitativa es indiferente que primero se apliquen los instrumentos y luego se haga el análisis, porque a medida que se aplican los instrumentos se puede ir tomando notas y haciendo observación de todo lo que está sucediendo con el sujeto de estudio, lo cual ya es un análisis. Existen tres momentos clave en el análisis e interpretación de los datos. Un primer momento está la reducción de datos y generación de categorías. En un segundo momento está la comparación, relación y clasificación de categorías y el surgimiento de las primeras conclusiones. Y el tercer momento es la interpretación y discusión de los resultados. Lo que en este momento vamos a trabajar en esta primera exposición es lo relacionado con la reducción de datos y generación de categorías. Primer momento, reducción de datos. ¿Qué significa la reducción de datos? Es aquel proceso por el que se busca reducir los datos de nuestra investigación con el fin de expresarlos y describirlos, conceptual, numérica o gráficamente, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, explicable para otras personas y por lo tanto significativa. Hay que añadir que la reducción de datos es una clase de operación que se realiza a lo largo de todo el proceso de investigación y puede hacerse de distintas formas, como ya hemos señalado, conceptual, numérica o gráficamente. Ahora bien, en la investigación cualitativa se refiere más que nada a la categorización y codificación de los datos. El primer momento, y es el tema al que estamos, concentrándonos, que es la reducción de datos y generación de categorías. Esta reducción de datos y generación de categorías tiene a su vez tres fases. Primero, la fragmentación del texto en unidades de análisis. Luego, la búsqueda o la identificación de categorías cuyo proceso es categorización. Y luego, la codificación de esas categorías. A continuación, vamos a proporcionar un ejemplo para, explicarnos mejor. Se va a presentar una entrevista, un ejemplo de una entrevista, ¿no? Y vamos a ver cómo se puede analizar ese texto. Acá tenemos, es como una entrevista realizada a determinada persona que va a contribuir, ¿no es cierto?, a esclarecer el objetivo de investigación que pretendemos, a darnos información para poder hacer un análisis.
Entonces, voy a dar lecturas nada más de la primera pregunta que hace, en este caso, una entrevistadora y la respuesta que le da un entrevistador. Dice así: bueno, dice la entrevistadora, primero vamos a, por favor, que me cuente un poquito de la finca. ¿Dónde está ubicada exactamente? Los propietarios, quiénes son, si trabajan acá, la estructura de la mano de obra, su grado de educación, en fin. El entrevistado responde de la siguiente manera: bueno, la finca está ubicada en La Rinconada, municipio de La Palma. El propietario es un señor Lucio Quilla. Él murió el año pasado, pero bueno, ya como que tenía organizados a 3 hijos que él tiene. De ellos solo se mantiene uno acá, pues que casi se mantiene acá permanentemente, sin embargo trabaja conmigo acá. Hace unos años trabajábamos, era con la madera, y ahora estamos dedicados a este cultivo. Si él se mantiene permanente acá, creo que alcanzó a hacer algo universitario, no sé hasta qué punto. Yo terminé el bachillerato. Solamente, digamos, a manera de ejemplo, y ustedes pueden seguir leyendo las preguntas que hace la entrevistadora y las respuestas de la entrevistadora. En este caso es el texto, tal y conforme se ha recabado en la investigación. Sigue el texto. Y acá viene el siguiente paso. Hay que fragmentar el texto en unidades de análisis. Hay diversas maneras de fragmentar un determinado texto para analizarlo. En este caso hemos ido de manera más sencilla, más directa. Como ustedes pueden ver, si hacemos una comparación con el texto, ¿cierto? Aquí aparecen 2 columnas. En la primera columna están los actores, en este caso la entrevistadora y el señor Hugo, que viene a ser el entrevistado. Y luego, en función de eso, se ha subdividido las líneas, ¿cierto? El recuadro, asignándole las respuestas a cada uno. Esta es una primera, digamos, un primer intento de fragmentación del texto en unidades de análisis. Si nos ceñimos la primera pregunta que hace, la que acabamos de leer, y el señor Hugo y sus respuestas. Entonces, esta es una manera de fragmentar. Acá está fragmentado, aquí está fragmentado, en fin. Luego tenemos que pasar a la fase de categorización, es decir, ¿qué vamos a hacer con esa fragmentación? Y vamos a señalar que la categorización constituye una importante herramienta en el análisis de datos cualitativos y hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. La palabra categoría se refiere en general a un concepto que abarque elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. Es decir, una categoría es un clasificador. En este sentido, trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo. Vamos a proseguir con los ejemplos. Fíjense que en esta diapositiva, a diferencia de la anterior, se ha añadido una columna. Ustedes pueden ver acá de que la columna corresponde a categorías. En este caso, el investigador ha previsto de que no se va a categorizar, obviamente, las preguntas. Lo que se va a categorizar van a ser las respuestas. En este caso, las respuestas que ha dado el señor Hugo. Volvemos a leer. Dice, bueno, la finca está ubicada en La Rinconada, municipio de La Palma. El propietario es un señor Lucio Quilla. Él murió el año pasado, pero bueno, ya como que tenía organizados a 3 hijos que él tiene. De ellos solo se mantiene uno acá, pues que casi se mantiene acá permanentemente. Sin embargo, trabaja conmigo acá. Hace unos años trabajábamos, era con la madera. Ya ahora estamos dedicados a este cultivo. Si él se mantiene permanentemente acá, creo que alcanzó a hacer algo universitario. No sé hasta qué punto yo terminé el bachillerato. Aquí el investigador, ¿no es cierto?, ha visto, hay varios elementos ahí para analizar, pero de acuerdo a su objetivo de investigación, ¿no es cierto?, y lo que surge en la respuesta es una información sobre
cambios que se han producido en la finca, ¿cierto? Entonces, lo categoriza de esa manera. Entonces, ese párrafo, esa respuesta, es una unidad de análisis, ¿no es cierto?, cuya categoría, a juicio del investigador, está hablando, está informando, está dando a conocer sobre cambios en la finca. Y así como esas categorías, si uno va leyendo a continuación las demás informaciones o datos que va proporcionando el señor Hugo, entonces esos datos van a ser objeto de categorización, es decir, ponerle en todo caso una especie de concepto, ¿no?, de lo que está haciendo referencia el párrafo que es la unidad de análisis en cuestión. Igual en la segunda parte. Bien, aquí cabe hacer una anotación. Existen tipos de categorías y el ejemplo que acabamos de hacer corresponde a uno de ellos. Vamos a explicarnos mejor. Hay categorías inductivas, hay categorías deductivas y hay la mezcla de ambos. Categorías deductiva-inductiva o inductiva-deductiva, según sea el análisis que se pretenda hacer. La categoría inductiva es cuando se parte de registros narrativos, cuadros de campo que están en cassettes, ¿no? Y a partir de este material se extraen los rasgos que serán agrupados en función de la semejanza de ciertas características pertinentes al objeto de investigación. La categoría deductiva, en cambio, parte de un marco teórico para la conceptualización y amplitud de las categorías. Y la categoría deductiva-inductiva, ¿no es cierto?, parte de un marco teórico para definir las categorías y posteriormente se procede a la elaboración de listas de rasgos extraídos a partir de los registros que se realizan en el contexto natural. Es decir, utiliza tanto, digamos, las categorías extraídas de la revisión de textos, de libros, de teorías, de revistas científicas, pero a la vez también se nutre de la extracción de categorías provenientes de fuentes primarias, ¿no es cierto?, como en este caso la entrevista. El ejemplo que acabamos de dar claramente, ¿no es cierto?, corresponde a la categoría inductiva. Luego, después de la categorización o identificación de categorías, viene el proceso de codificación. La codificación consiste en identificar con una marca o etiqueta a cada categoría. Estas pueden ser numéricas o no numéricas. Los códigos que representan a las categorías consisten, por tanto, en marcas que añadimos a las unidades de datos para indicar la categoría a la que pertenece. Los códigos usualmente están pegados a trozos de texto de diferente tamaño, palabras, frases o párrafos completos. Hay que señalar, ¿cierto?, a los códigos debe dárseles un nombre lo más cercano posible a la categoría que describen. Por ejemplo, si la categoría es motivación, el código podría ser MOD, ¿cierto?, atendiendo a las 3 primeras letras. La idea es que el codificador debe ser capaz de regresar al concepto original o categoría original tan rápido como sea posible, sin tener que traducir el código a la categoría. También es importante que un segundo lector, un colega, un compañero de equipo o un codificador secundario sea capaz de hacer lo mismo. Por ello hay autores que recomiendan no utilizar números, ya que estos son más difíciles de recordar y más difíciles de reconvertir a la categoría que representa. Acá tenemos un proceso de codificación. Tenemos por un lado en esta primera columna los actores, la entrevistadora y el entrevistado, el texto de la entrevista, las categorías que se le han asignado, y en esta otra columna están los códigos. Por ejemplo, cambios en la finca, el investigador le ha dado el código de CF, que representa cambios en la finca.
variedades de cultivo, ¿no? El investigador le ha dado el código BC, ¿no? Que significa variedad de cultivos. Y así va codificando las categorías, ¿cierto?, que se están trabajando. Hasta aquí esta sesión. Esperemos que les sea de muchísima utilidad. Hasta otro momento. Muchas gracias.